Antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, la página de Facebook del Instituto, y pues también estamos aquí en Meet con varias personas, los exponentes y también algunos que nos están acompañando por acá. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. El foro es la primera experiencia que tenemos al respecto, pues queremos compartir un poco de las reflexiones que se están dando en torno a este tema, que consideramos que es muy pertinente, la gestión del riesgo en tiempos de COVID, una mirada desde los retos de la educación superior. Ese es el nombre del foro. Y bueno, les voy a pedir de favor que por favor apaguen los micrófonos para que no tengamos problemas con el audio. Muy bien, pues el foro tiene el objetivo de analizar el quehacer de la educación superior ante los retos de diferentes tipos de riesgos y pues que enfrenta la sociedad contemporánea, ¿no? Y más bajo condiciones que nos ha dado esta contingencia y que pues está cambiando toda la dinámica de cómo funcionaba la sociedad, ¿no? Y obviamente esto repercute en el quehacer de la educación superior, situación que pues nos obliga a nosotros como comunidad universitaria pues también a reflexionar al respecto. Es por eso que nos dimos a la tarea de organizar este foro desde el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en donde pues tenemos dos programas educativos, la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. De hecho, estarán participando con nosotros diferentes investigadores del instituto que van a compartir un poco pues sus reflexiones en torno a este tema, pues desde su perspectiva de estudio, de análisis. Tenemos también la pregunta que rige este foro es ¿cuáles son los principales retos que enfrenta o enfrentará la educación superior en materia de gestión del riesgo en tiempos de COVID-19? Y para eso hemos invitado a distintas personalidades, investigadores e integrantes todos de la UNICACH, de muchos de ellos del IGERC, y pues lo que buscamos es compartir estas reflexiones y también escuchar a ustedes. La idea es que primero va a haber una serie de participaciones. Cada participante va a tratar de responder la pregunta desde su perspectiva, desde su enfoque. Se le da un tiempo definido a los participantes, a los exponentes, y después de eso vamos a abrir un espacio para preguntas también. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, lo pueden escribir por el chat aquí del Meet, o bien también lo pueden compartir a través de Facebook. Ahí nosotros estaremos registrando cuáles son las principales preguntas, y ya que terminen todas las participaciones de los investigadores, vamos a dar espacio para la resolución de estas preguntas. Entonces, ya al final vamos a dar espacio a una síntesis. Entonces, bueno, voy a presentar quienes están con nosotros. Con nosotros va a estar pues la doctora Silvia Ramos Hernández. Ella es directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Y bueno, ella obtuvo en el 2019 el reconocimiento estatal como miembro emérito del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología de Chiapas. Ella realizó sus estudios de licenciatura en biología y maestría y doctorado en ciencias biológicas. Y sus principales temas de investigación son riesgos geológicos, desastres, adaptación al cambio climático, suelos y también el manejo de de los suelos, ¿no? En segundo lugar tenemos, bueno, la segunda en participar va a ser la doctora Rosa Margarita Durán García.
Ella es maestra en ciencias, en epidemiología y bioestadística. También es doctora en ciencias en epidemiología y salud pública de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. También es exfuncionaria de la Organización Mundial de la Salud y recibió la medalla Manuel Fajardo por la contribución destacada a la política pública nacional e internacional en temas de salud. También, pues, ahorita es profesora investigadora, también de la UNICACH, del área de salud pública, y es miembro y líder del Cuerpo Académico de Investigaciones Clínicas y Epidemiológicas de la UNICACH. También nos acompaña el doctor José Luis Cañas Martínez. Él es psicólogo y tiene una maestría en psicología social y doctorado en ciencias sociales por el CESMECA. Además, mantiene un programa para atender la depresión, insomnio y ansiedad. Además, es psicoterapeuta desde hace 25 años y profesor investigador de tiempo completo de la UNICACH, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. En cuarto lugar de participación estará la doctora Daisy Jerez Ramírez. Ella también es profesora investigadora de tiempo completo, pero del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Y ella, bueno, es candidata del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con maestría en Trabajo Social de la UNAM, y es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Y sus principales temas de investigación son estudio social de los desastres, representaciones sociales, políticas públicas, problemáticas socioambientales de la minería, adaptación al cambio climático e implicaciones sociales de la explotación de recursos celestes. El quinto en participar va a ser el doctor Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia. Él realizó doctorado en Ciencias de la Tierra en Múnich, Alemania, con especialidad en vulcanología y actualmente es profesor de tiempo completo, también en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Realiza investigación en temas de riesgos por fenómenos volcánicos y colabora con el monitoreo del volcán Chichón Itacaná en el estado de Chiapas. Después va a participar el doctor Emanuel Díaz Nigenda. Él es ingeniero químico con maestría en ingeniería ambiental y doctorado en ciencias de la tierra. Es profesor investigador de tiempo completo y es líder del Cuerpo Académico de Cambio Climático y Contaminación Atmosférica, también del IGEC. Y pues sus principales líneas de investigación tienen que ver con la calidad del aire y también los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. También está con nosotros el doctor Ricardo David Estrada Soto. Él es doctor en Administración Pública, maestro en Administración Estratégica. Además, también tiene una maestría en Desarrollo de Recursos Humanos. Pues él ahorita tiene la dirección general de investigación y posgrado de la UNICACH, y pues él también va a estar acompañándonos en este espacio. Como se darán cuenta, pues tenemos ahora sí una participación muy diversa, muy enriquecida de los investigadores que nos van a estar compartiendo sus reflexiones sobre el tema, y pues ya después escucharemos también las preguntas y comentarios de los que nos están escuchando y acompañando a través de estos medios. Entonces, pues vamos a iniciar para no gastar más tiempo. Cada ponente va a tener un máximo de 8 minutos y de ahí vamos a seguir con el siguiente ponente y ya al final vamos a dar tiempo para la resolución de preguntas. Entonces, otra vez bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
Vamos a iniciar con la participación de la doctora Silvia Ramos Hernández. Muy bien, estimada audiencia que nos escucha, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de nuestro Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Voy a empezar con este importante foro. Primero, antes que nada, dar una rapidísima mirada hacia algunos datos del COVID-19 como pandemia. Pertenece a una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves. Ya todos sabemos ahora que se detectó por primera vez en China y desde entonces se ha extendido por todo el mundo generándose esa pandemia. Los gobiernos mexicanos y los estados de la República Mexicana han generado desde entonces recomendaciones por autoridades de salud con información permanente, actualizada, muy dinámica acerca de la propagación en el país. Asimismo, ya hay un semáforo ante COVID y las medidas sanitarias a escala individual y colectiva que permitan mitigar o evitar, en su caso, la propagación. Es importante también hacer un repaso, una mirada por lo que ha pasado en el mundo de las pandemias en el siglo XX y XXI. Habrán de saber todos ustedes que entre 1918 y 1919, la denominada gripe española cobró alrededor entre 50 a 100 millones de víctimas. Considerando la población que había en ese tiempo, es una cantidad enorme de población que perdió la vida. Y así en el siglo pasado hay varios eventos más: la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el primer brote epidémico de ébola, epidemia de cólera en América Latina, la pandemia de gripe en el 2009-2010, ya actualmente en el presente siglo, cobró la vida entre 150,000 a 575,000 personas en el mundo. Y actualmente esta pandemia, que lamentablemente hasta la fecha ha cobrado más de 6,500 vidas en todo el país, está en México en la fase 3 y una tasa de letalidad del 7%. Desde entonces, esta revisión nos permite muy rápidamente ver estas imágenes recuperadas de Internet sobre el COVID-19 y un mensaje que salió en la ciudad de Puebla como un ejemplo de lo que en ese año, en 1918, se decía en esta parte señalada hacia abajo, que como el contacto con una persona portadora de los gérmenes de la enfermedad es suficiente para producir el contagio y que deben considerarse como peligrosos el de saludar estrechando la mano, el beso y el abrazo, y en consecuencia conviene abstenerse de esos actos. Esto que quiere decir que las pandemias están permanentemente en la vida de la humanidad, en la vida de la sociedad. Esas imágenes están, Salvador, lo pones en la imagen 5, por favor. Bueno, en cuanto a la mirada desde los retos de la educación superior, vamos viendo que tenemos desafíos claros para la educación superior. Ya claramente la Secretaría de Educación Pública, la NUYES y la UNESCO han emitido los lineamientos y recomendaciones a nivel de nuestro país, porque hay cambios evidentemente en la docencia, en la investigación y en la extensión, que son los pilares básicos de la educación en nuestro país. Y por tanto existen retos en estos tiempos de pandemia de COVID-19 y plantea los futuros riesgos en cuanto a la formación de recursos humanos, donde la cabida de la gestión de riesgos es fundamental y pertinente, y donde el fortalecimiento de la investigación es una urgencia, y por otro lado también fortaleciendo los lazos de la intervención comunitaria que hacen nuestras universidades. Dentro de estas miradas de los retos de la educación superior conviene comentar: la Tierra siempre ha sufrido crisis económicas, ambientales, sociales y de salud. Podemos decir que nuestra sociedad permanentemente es una sociedad en riesgo. Tan solo mencionar que a lo largo de los últimos 600 millones de años se han identificado 5 episodios de extinción masiva y la Tierra se recupera. En tanto, el rol actual de las instituciones educativas en esta era es comprender de manera sistémica cómo actúan estos fenómenos, su naturaleza
y los impactos que está teniendo en el planeta una y otra vez en un ambiente que requiere replantear el modo y la forma en que la escuela educa en el corto, mediano y largo plazo. Las instituciones de educación superior requieren abordar nuevas realidades y sus efectos. Estamos expuestos permanentemente a pandemias, a guerras, a riesgos geológicos, a calentamiento global, a contaminación, etcétera, y por tanto requerimos una nueva forma de gestionar el ambiente y estrategias para afrontar la vida y sus consecuencias. Por tanto, la crisis del COVID-19 lamentablemente continuará dominando las noticias en un tiempo muy largo. Los costos sociales, económicos, ambientales, el número de víctimas, los medios de vida amenazados, la dislocación general, el confinamiento, estrés, son dolorosamente claros. Y por tanto, se requiere este rol de las instituciones educativas en un ambiente que requiere que replanteemos el modo y la forma en que nuestras escuelas se educan en el corto, mediano y largo plazo. Aquí quiero citar muy brevemente a Edgar Morin. Él es el padre del pensamiento complejo, es un gran educador, historiador y escritor que a finales de los 90 publicaba su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de la UNESCO, con una interesante reflexión. Él dice: los cambios de pensamiento son indispensables para preparar el porvenir de la educación ante tanta incertidumbre en el futuro educativo que viene. En tiempos de COVID, retomo 4 aristas contempladas por Morin, las cuales son en el 2 que dice los principios de un conocimiento pertinente. En el principio 3 dice enseñar la condición humana. En el 5 dice saber afrontar las incertidumbres, lo que conocemos hoy como resiliencia, sabernos preparar para lo que viene. Y en el 6 que dice saber enseñar la comprensión, que no son más que los valores, la solidaridad, la esperanza, el amor y todo lo que tiene que ceñir una sociedad más fraterna. En cuanto a la gestión educativa en tiempos de pandemia, tenemos que nuestras universidades y nuestras instituciones han planteado ya sus planes de acción ante COVID, que involucra pues a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes y personal administrativo, padres. Estamos en una dinámica permanente en esta parte del plan de acción, y los cierres temporales de escuela como resultado del coronavirus o alguna otra crisis, por tanto, no es algo nuevo. Para la humanidad se presentan siempre que hay catástrofes, y aquí en Chiapas ya lo vivimos en 2017, donde el terrible terremoto que tuvimos pues también provocó a nivel regional, por supuesto, pero siempre también otra vez las escuelas cerraron temporalmente. Frente a estas nuevas realidades sociales, económicas y ambientales, se plantean los siguientes desafíos. Los modelos educativos tienen que replantearse ante los riesgos y amenazas con los que coexiste la sociedad. Fortalecer un proceso sistémico de enseñanza y aprendizaje como un reto desafiante que permita dar cara a la complejidad de los impactos de estos fenómenos y otros, llenos de cambios repentinos y desconocidos para la sociedad. Fortalecer la educación en línea, que ya llegó para quedarse, y en tiempos de pandemia también fortalecer la internacionalización virtual. Por tanto, debe dar un importante impulso, valoración y fortalecimiento de la educación científica y la investigación que hoy por hoy vemos en la investigación médica, el gran pulso que se le ha dado no en los tiempos o en los años anteriores, sino en los tiempos recientes, en las semanas recientes, el impulso que se le ha dado a esta área de la investigación médica. Un empoderamiento de los docentes para motivar a sus estudiantes a que conozcan la génesis de estos riesgos, todos los que conocemos, que usen tecnologías para identificar y coadyuvar a la resolución de las problemáticas que los nuevos escenarios traen consigo, la gestión de riesgos, el cambio climático y su mitigación, apoyarse en una educación, como decía Morin, con visión sistémica, que abarque lo social, lo ambiental y económico, que ayude a nuestros estudiantes a enfrentar lo inesperado y sepan prepararse, salir bien librados ante lo desconocido, que es lo que conocemos como resiliencia, y participar entonces en ayuda a la población.
aprovechar los recursos informáticos para organizar el conocimiento y apropiación de las tecnologías educativas a distancia, tener motivación para la investigación, la comunicación sobre conductas conscientes y resilientes y el fortalecimiento de valores y solidaridad con la sociedad. Finalmente, hay algo que no debemos subestimar. Cualquiera que sean los impactos y costos de la actual crisis de salud por la pandemia se vuelven insignificantes cuando se enfrentan a los peligros del cambio climático. Es algo que no debemos olvidar. Desastres, inundaciones, aumento del nivel del mar, sequías, escasez de agua, erosión y pérdida de suelos productivos para alimentos, configuran otras amenazas que enfrentamos hoy y en el futuro y no podemos subestimarlo. COVID no creará una tierra inhabitable, ya lo vimos lo que pasó en el siglo pasado y hoy existimos. Los efectos de una crisis ecológica sí lo haría. Demos entonces también el lugar de la crisis actual en contexto y prestemos atención a esos otros peligros. En esta imagen, finalmente, también de Charles Darwin, este naturalista científico que vivió entre 1809 y 1882, decía: no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio climático. ¿Seremos los humanos una de esas especies? La historia nunca se equivoca, aprendamos al menos de los errores. Esta última imagen que está acá, destaco nada más y para finalizar mi participación, de que dice que en septiembre de 1918, cuando terminó la cuarentena de la gripe española, 200,000 personas salieron a las calles a manifestar en contra de las medidas de permanecer más tiempo en casa. 4 días después, todas las camas de los 31 hospitales de esa ciudad estaban colapsadas y aproximadamente 4,500 personas murieron en el lapso de pocos días. Reflexión final: aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Y ya lo comentaba nuestra compañera, la maestra Andrea, tenemos 2 programas de alta pertinencia en este campo: la maestría profesionalizante en gestión de riesgos y cambio climático y la licenciatura en ciencias de la tierra para los jóvenes. Muchas gracias y es toda la participación que tengo para ustedes. Muchas gracias, doctora Silvia. Sin duda, pues, da algunos elementos importantes para la reflexión, sobre todo considerar esto de que, pues, tenemos que recurrir al pasado, ver qué ha pasado para de ahí tomar estrategias y, pues, replantearnos también nuevas alternativas, ¿no? Y también retomo lo de un pensamiento sistémico y complejo, que creo que eso es clave y como desde la educación superior, pues necesitamos impulsar ese pensamiento complejo. Asimismo, fortalecer la resiliencia. Muy bien, gracias, doctora. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Rosa Margarita. Ella también es profesora investigadora de la UNICACH y ella está desde el área de salud pública. Entonces, doctora Rosa Margarita, adelante. ¿Me escucha, doctora Rosa Margarita? Creo que ahí hay algunos detalles. Ahorita vamos a poner, vamos a estar al pendiente. Doctora Rosa Margarita, ¿me escucha? Creo que no. ¿Ustedes me escuchan ahora? Sí, sí la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve y bienvenida a la audiencia. Miren, voy a tratar de que mis comentarios vayan encaminados a 2 puntos importantes. ¿Basados en qué? En la pregunta básica del foro, que es ¿qué impacto ha tenido esta pandemia del coronavirus en la educación superior? Primero,
No voy a seguir abundando en lo que tan magistralmente la doctora Silvia expuso, solamente 2 o 3 cositas. ¿En qué momento estamos en la epidemia aquí en Chiapas? Digo epidemia porque cuando me refiero a la localización de la pandemia, pues nos toca Chiapas, la epidemia de Chiapas. Primero, estamos ahora en un momento que están subiendo los casos. Es el momento más peligroso de la transmisión. No sabemos prácticamente mucho sobre el comportamiento de este virus y qué puede pasar en lo que es la morbimortalidad en nuestra población. El impacto económico, el impacto psicológico, todo esto son áreas en donde debemos enfocarnos en cuanto a la investigación. Y aquí estoy dando salida también a la relevancia que está teniendo esto en el área de la investigación científica en las universidades. Y bueno, la nuestra está inmerso de todo eso. Quiero mencionar 2 cosas. En cuanto a la gestión de riesgos de esta epidemia, ha tenido un impacto en 2 esferas importantes, desde mi punto de vista. La primera, en los estudiantes. Por primera vez escucho a los estudiantes indagar sobre cómo protegerse. Eso quiere decir que se ha aumentado la percepción de riesgos de la salud en los estudiantes, cosa que antes no pasaba. Nos cansábamos de hablar que si la obesidad, el sedentarismo, la alimentación, los factores de riesgo, la hipertensión, y ellos lo veían como algo que no les tocaba. Por primera vez tienen una percepción de riesgo donde ellos están dispuestos a gestionar sobre su salud, proteger su salud, la de su familia y del radio de personas que ellos tienen en su entorno. Creo que eso ha sido desafortunadamente una ganancia obtenida de esta epidemia. ¿Qué originó esto? Pues creo que el papel de nuestra universidad, alertando sobre esto y tomando medidas importantes en la universidad para bajar el riesgo de los estudiantes y de la comunidad universitaria, pero también a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional. Ellos están siguiendo muy estrechamente toda la información que se está generando con respecto a esto del COVID. Otra área importante también es los planes de disminución o de gestión de riesgo que se han implementado ya no solo a nivel nacional, ya no solo a nivel estatal, en nuestra universidad. El hecho de aumentar pues las clases virtuales, de cerrar la universidad, de mejorar los mecanismos de protección individual y colectivo y sobre todo eso, el hacer una transformación de forma rápida y dinámica de cómo se está impartiendo la docencia en la universidad. Todo esto son mecanismos que la universidad ha adoptado para disminuir el riesgo precisamente de infección en la comunidad universitaria. Entonces, eso también ha sido un mecanismo para que ha impactado la gestión de riesgo dentro de la universidad. Ya en muchos lugares, estoy hablando en mi facultad, ya vimos los jabones en los baños, ya casi cuando ya íbamos a cerrar, los jabones en los baños, el agua, la gente llevando sus pomitos con los antisépticos, muchos ya con los nasobucos, en fin. Todo esto ha generado también esa parte de disminuir los riesgos de la salud al interior de nuestra universidad. Por supuesto que nada de esto ha tenido un costo chiquito, al contrario, tenemos un costo elevado. ¿Cuál ha sido desde el punto de vista de docencia? Primero, hemos tenido que a una velocidad vertiginosa meternos en los mecanismos virtuales. Muchos de los profesores, sin tener ni siquiera las herramientas en sus casas para poder hacerlo adecuadamente, ni siquiera a veces hasta en la misma universidad.
Ayer veíamos la reunión que teníamos y que todavía que el audio no funcionaba. En fin, estamos haciendo nuestros pininos para hacer las cosas bien y que la estamos haciendo muy bien. Entonces, ya esto de la situación virtual ya entró para quedarse. Esto nos ha permitido o nos ha obligado a buscar métodos de enseñanza virtual, algunos por cursos que ha ofertado la universidad, y sí creo que lo han hecho a vapor y todos hemos tratado de captar lo máximo a través de esos mecanismos. Pero otros ha sido también la búsqueda individual de los profesores y de los estudiantes para mejorar el acercamiento al conocimiento mediante estos mecanismos virtuales. En el caso de los estudiantes, muchos se dieron cuenta el gran valor que tenían esta forma virtual para acercarse a un estudio. Ya muchos están aprendiendo a estudiar por ellos mismos, aprender a aprender. Y esto es algo que se está promoviendo en la universidad hace mucho tiempo y que afortunadamente a través de la práctica se está llevando a cabo. Ha mejorado las interconexiones. ¿Me escuchan? Sí, doctora, Hola. sí la escuchamos. Ok. Ha mejorado las interconexiones o la extensión universitaria con otras universidades, y perdonen la redundancia. Hemos tenido que apelar a colegas para intercambiar PowerPoint, intercambiar información, colegas de otras universidades de México, pero también internacionalmente. Eso también ha sido un mecanismo de disminuir los riesgos de que no aprendan o que se pierda el semestre utilizando mecanismos pues sui generis, porque a fuerza ya tenemos intercambio con otras universidades y muy variadas, con asociaciones, con gremios diversos, con la misma Secretaría de Salud. Y bueno, eso también es un reto, porque todavía estamos inmersos en buscar estos mecanismos y eso también constituye retos para lo que es la enseñanza. Esto ha sido gestiones que ha buscado la universidad y los profesores y los alumnos para disminuir los riesgos de perder el semestre y de aprender. Y han encontrado lo valioso que es aprender por ellos mismos en diversas fuentes que oferta precisamente la vía virtual. Creo que estos han sido los dos mecanismos de gestión de riesgos que fundamentalmente ha generado el COVID. Y quería agregar algo que ya de alguna manera lo tocó la doctora Silvia. Esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse igual que se quedó el dengue, que se quedó el Zika, que se quedó el chikungunya. Y cada día vamos a estar expuestos a nuevos gérmenes, porque no sé si se dan cuenta que desde que apareció el dengue a que apareciera el chikungunya pasó un número de años X, pero inmediatamente han sido más frecuentes el chikungunya, el Zika y ahora este germen. Y dentro de poco vamos a tener otro. Lo que hemos aprendido y fortalecido en esta etapa, eso ya no lo vamos a olvidar, porque a los anteriores nunca se cerró la universidad, seguíamos prácticamente con lo mismo, y realmente el aprendizaje que hemos tenido a consecuencia de esta epidemia va a dar su fruto de ahora en adelante. Eso ya no se termina. Y sí quiero decir que desde el punto de vista, a pesar de lo negativo de este germen de alta transmisibilidad y que también tiene asociado mortalidades que ya van más allá de lo que nos imaginábamos, que era el problema de la neumonía típica. Ya estamos hablando de hemorragia cerebral a consecuencia del virus, estamos hablando de otros problemas. Entonces, ya para terminar, quiero que sepan que esto ha sido un aprendizaje para todos. Tenemos muchas cosas positivas, muchos retos y que ya quedó para siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Rosa Margarita. Pues sí, creo que también nos da algunos elementos para la reflexión. Esto de, pues, de la idea que tenemos que permanecer cambiando, ¿no? La idea de estar cambiando y adaptándonos ya tiene que ser, bueno, tiene que ser parte de nuestro día a día. Y pues sí, en efecto, hay una respuesta por parte de la universidad y en todos los niveles, ¿no? Los estudiantes, con esto de que pues están ya empezando a gestionar su salud, que sí también es una ganancia pues de esta situación y pues también ser más perceptivos del riesgo que nos rodea. Muy bien, pues vamos a continuar con el doctor José Luis Cañas. Antes de darle la palabra, quiero mencionar que aquellos que están en Facebook, si hay algunos detalles de audio, los invitamos a que entren a la sala en el Meet. Aquí no tenemos la situación del audio. También cabe mencionar que las preguntas que tengan las podemos anotar ahí en el Facebook o bien también en la sala del Meet y va a haber un espacio para atender esas preguntas. Entonces, pues continuamos con el doctor José Luis Cañas. Le doy la palabra. Muchas gracias, espero que me estés escuchando bien. ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación que me hace esta facultad tan maravillosa de estar haciendo este tipo de eventos, siempre de estar interactuando y manteniendo la comunicación. Como psicólogo, estamos desarrollando un programa. Se oye un poquito lejos la voz. Junto con el profesor. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Con el profesor, el maestro Luis Alberto Cabrera, que es director de la facultad, y otras compañeras, hemos estado desarrollando un protocolo, un programa de cómo afrontar la depresión, el insomnio y ansiedad en el aislamiento en familia en este momento. En general es aprender a afrontar la depresión, el insomnio y la ansiedad, porque no solo en este aislamiento social hemos experimentado este tipo de problemas. En todo momento de crisis, las personas, hombres o mujeres, niños o adultos, hemos estado experimentando este tipo de emociones, de sentimientos, y que ahora en la cuarentena es muy especial esta situación de que por el miedo a la enfermedad, por el miedo a quedarnos sin trabajo, por el miedo a no saber responder qué viene después, miedo a morir, y hubo muchos miedos que de hecho el miedo es un maestro, no es un demonio, es un maestro de vida, en donde podemos aprender a reencuadrar sus propios mensajes y poder seguir viviendo. Nadie puede vivir sin esta emoción y tenemos que aprender a desarrollarla para tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en la familia en este aislamiento? Por las actividades laborales o escolares en las ciudades, las personas casi no están durante el día en casa. De alguna manera, las personas que viven en casa pueden llegar a ser desconocidas en una interacción cotidiana. ¿Cuál es la solución? El aislamiento por contingencia sanitaria puede llegar a ser una oportunidad para volver a crear o recrear nuevas formas de convivir de aquellos con los que somos familia. Por el trabajo, casi no estamos en la casa, casi no convivimos muchas veces con los hijos o con la pareja. En la casa la familia
en el aislamiento social por contingencia se enfrenta con periodos de desorganización que implican cambios en las reglas, alianzas y coaliciones familiares, tareas asignadas a cada miembro. Un problema acá es que muchos varones no han querido lavar trastes, no han querido trapear, no han querido... Viven ahí, tienen que ser funcionales, tienen que colaborar con las actividades, no ayudar, porque no es una ayuda, están viviendo en casa. Entonces también mantener los horarios, mantener la privacidad, mantener espacio, mantener comunicación. Y un problema con esto de la educación a distancia, en mi caso tengo 3 hijas y en la mañana todos estamos con nuestra computadora en clases y nos estamos callando, no hables mucho, no pases acá, no quiero que mi maestro te vea, no quiero que mis compañeros te vean, etcétera. Es otra dinámica la que estamos, o pedir que se duerman más tarde, levantarse más tarde, etcétera. El afrontamiento y la adaptación al nuevo itinerario en casa. Sabemos que los cambios no son nada sencillos de afrontar, ¿sí? Esta adaptación familiar toma su tiempo, sumados a una variedad de sentimientos individuales como incertidumbre, preocupación, miedo, tensión, entre otros, que es normal que se presenten en estas dificultades. Entonces, Doctor Cañas, ¿podría acercarse un poco más al micrófono para que las personas que están desde Facebook nos puedan escuchar, por favor? Muchas gracias. Entonces tenemos que cambiar esta percepción. ¿Qué soluciones se están construyendo para hacer habitable tu casa e interactuar o comunicarse con tu familia, disfrutando saludablemente, aprendiendo en este tiempo de aislamiento social? La siguiente. Entonces, aparecen en la familia límites y alianzas familiares. ¿Con qué miembro de tu familia se te dificulta interactuar? ¿Con qué miembro de tu familia se te facilita interactuar? ¿Qué te corresponde hacer a ti o a mí para llevarme mejor con mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá? ¿Qué le corresponde hacer a mi hermana, a mi papá, a mi hermano para que la relación sea como la que acordamos? La siguiente. Porque la vida en familia es una vida también de acuerdos. ¿Qué nuevas reglas pueden construir durante el aislamiento social para disfrutar y sentir satisfacción en la relación familiar? ¿Con quién o quiénes de los miembros pueden aliarse mejor para mejorar la relación y el clima familiar? ¿Cómo lidiar con la rutina y construir una novedad placentera? Y en esto me quiero quedar. En cada momento necesitamos sí construir un momento, una rutina que sea placentera, en el trabajo, en la casa, en todo momento. Entonces, aquí es donde tenemos que aprovechar cada uno de nosotros para ser creativos dentro de casa y aprender a disminuir juntos la ansiedad o la depresión o el insomnio. Son un dato importante que con esto quiero terminar. He leído unos artículos en donde mencionan que el suicidio, por ejemplo, en este tiempo de aislamiento social, disminuyó. O sea, hay ventajas y desventajas. Entonces, tener que aprovechar estas ventajas que nos están dando, quedarnos en casa y poder seguir construyendo una novedad placentera. Yo les quiero agradecer mucho su atención y espero que sí se haya logrado escuchar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, creo que al final ya sí, bueno, desde Meet sí lo pudimos escuchar todo muy bien y ya al final en Facebook también está la grabación y después se puede retomar, entonces creo que eso es importante. Sí, hay que mencionar, como ya comentaba el doctor Cañas, pues construir nuevos acuerdos y reglas, ¿no? En la dinámica familiar para que pueda ser esta experiencia, pues,
menos difícil. Entonces creo que eso también es un punto importante a retomar, además de los otros retos que ya hemos platicado que enfrentamos como, ya sea como docentes o como investigadores o como estudiantes, todos ante esta situación. Bueno, pues continuamos con, ahora sigue la doctora Daisy Jerez Ramírez. Ella es investigadora del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Daisy. Buenas tardes, un saludo a todas y a todos los que nos están acompañando esta tarde. Bueno, creo que hay muchos puntos en los cuales puedo complementar con lo que ya han dicho los otros panelistas. Voy a intentar también ser muy breve. La cuestión en el tema del COVID, en la actual coyuntura en la que nos encontramos, perdón, ¿sí me escuchan bien? Ya, creo que ya cerraron el micrófono, ya te escuchamos bien. Ok. Sí, comentaba que la actual coyuntura que estamos viviendo, de alguna manera, nos ha enfrentado a nuevas cotidianidades que sin duda alguna sí podemos identificar como retos para diferentes sectores sociales y en específico ahora estamos hablando del sector de la educación, en donde, por supuesto, no es ajeno, no es imposible afirmar que el esquema tradicional latinoamericano sí ha estado transitando de alguna manera a un enfoque de enseñanza virtual, ¿no? Utilizando cada vez más las herramientas virtuales para los objetivos. Sin embargo, esta actual emergencia nos ha dejado un margen de maniobra muy, muy corto para una adaptación más cómoda y más eficaz, tanto para estudiantes como para profesores. Siguiente, por favor. La cuestión, aparte de esta adaptación un poco rápida que hemos tenido que hacer muchos de nosotros para utilizar las herramientas virtuales, otro hecho muy importante que ha visualizado también la actual contingencia tiene que ver con, digamos, la disparidad de acceso a ciertos recursos. Estamos hablando de recursos sociales, recursos económicos, recursos, por supuesto, también culturales, recursos tecnológicos, y esto es muy importante, sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente, que de alguna manera afectan para el acceso a una educación de calidad, pero son situaciones que de alguna manera tradicionalmente se vinieron sorteando mediante la educación presencial, que sigue siendo muy importante en nuestros esquemas tradicionales, pero también a partir de la educación pública. Y creo que esto es muy importante porque de todas maneras el acceso a la educación sigue siendo uno de los factores más importantes de movilidad social cuando se carecen de estos otros recursos que se hacen más evidente en una coyuntura de esta naturaleza. Entonces creo que esos son elementos importantes que tenemos que tener presente y tener sobre la mesa. Ahora, respecto y en específico a la educación superior, sí ha sido evidente que se ha tenido que establecer una mayor flexibilidad, tanto en las formas como en los medios, para continuar con los objetivos de enseñanza, aprendizaje de nuestras instituciones, pero sobre todo ha evidenciado la necesidad de continuar o de construir un modelo, un esquema de educación más autónomo, ¿no? Y esto lleva, por supuesto, a que sea también un modelo más reflexivo, de tal forma que los conocimientos de tipo teórico y conceptuales se puedan rescatar para interpretar diferentes realidades. Y finalmente, un modelo también resiliente. Y creo que en este concepto se encuentran varios elementos clave para entrar ahora de lleno en el tema específico de la educación en la gestión de riesgos y en la educación del estudio de los desastres.
Ya hace algunos años la UNICEF elaboró un documento que se denominó Guía de Actividades para la Resiliencia de la Niñez y la Juventud. Siguiente, por favor. En este documento ya las Naciones Unidas hablan de 5 tópicos analizados desde el enfoque de temas prioritarios para el bienestar y para la atención de las niñas, niños, los adolescentes y los jóvenes. Dentro de estos temas prioritarios se encuentran la protección, se encuentra el agua, que en un marco de cambio climático es un tema cada vez más importante. Por supuesto también el saneamiento e higiene, la salud y la nutrición, que son temas que se han vuelto cada vez más importantes en la agenda, sobre todo de la niñez, de la protección a la niñez, y finalmente el tema de la educación. Entonces, en esta estrategia se manejan 2 conceptos que son complementarios, pero que no son iguales. Uno que tiene que ver con la educación resiliente y el otro con la educación para la construcción de resiliencia. Cuando hablamos del primero, es decir, de la educación resiliente, esta estrategia lo que ha buscado es, de alguna manera, resaltar la importancia de modelos educativos que garanticen la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo, y esto es muy importante, la protección y la seguridad de los estudiantes en contextos de riesgo o en contextos de emergencia o en contextos de reconstrucción y rehabilitación, como va a ser el caso de aquí a terminar la contingencia, bueno, un poco restablecer cómo vamos a continuar con los modelos educativos para que no sean espacios de ruptura con lo que ya se ha logrado en estas medidas de cuarentena y de aislamiento físico. Eso por un lado, y estoy hablando de educación resiliente. Pero el segundo concepto también es muy importante, que es la educación para la construcción de resiliencia. Y básicamente es llamar a que esos modelos educativos también busquen desarrollar competencias y habilidades para la gestión integral del riesgo y para la adaptación a cambios. Y en este punto quiero detenerme en algo importante. La estrategia de la UNICEF reconoce, y creo que esto es un debate que ya se ha estado dando desde hace mucho tiempo, es que esta educación para la gestión integral del riesgo no es un compromiso exclusivo de la educación formal. Es necesario, por supuesto, incorporar los aprendizajes que se den desde la tutoría familiar. Entonces, digamos que es un compromiso completamente compartido. Creo que en la actual contingencia, más que nunca, reconocemos el valor de este concepto de construcción de resiliencia social y de gestión integral del riesgo, entendiendo la resiliencia, por supuesto, como esta capacidad o esta habilidad de las comunidades y de las sociedades para resistir o para adaptarse o reponerse o recuperarse de alguna manera de cambios del medio o de la macroestructura que no se pueden controlar inmediatamente, pero que representan algún tipo de amenaza. Y sé que este concepto de resiliencia ha entrado en debate en muchísimos campos importantes, como por ejemplo la psicología, que también es un tema que se ha vinculado mucho a esta ciencia, pero en el tema de reducción de riesgo de desastre sigue siendo ad hoc, porque este concepto se vincula con el conocimiento del riesgo, o la comprensión del riesgo, que sabemos es una de las 4 líneas de acción más importantes en el actual marco de Sendai, que va hasta 2030. Entonces, en ese sentido, la comprensión del riesgo también tiene que ser un eje nodal, un eje transversal en varias dimensiones sociales.
Es decir, tenemos que trabajar en un compromiso colectivo para la promoción de una cultura en la gestión integral del riesgo y en la adaptación del cambio. Desde el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICASH y en sí dentro de la misma UNICASH, se ha tratado de abordar este compromiso a partir del desarrollo de capacidades locales que ha sido traducido en la formación de profesionales futuros expertos en estos temas, que es muy importante que cada región, cada estado, cada localidad y cada país tenga sus propios profesionales y expertos en el tema, porque además la gestión del riesgo y la adaptación o mitigación del cambio climático requiere de esa especificidad de contexto, ¿no? Entonces, finalmente, siguiente por favor. Para terminar, me gustaría evidenciar un poco, dentro de todo lo que ya he mencionado, que uno de los retos que tenemos, no solamente ahorita, sino a futuro, es mantener esa promoción de la gestión del riesgo, porque nos damos cuenta en la actual emergencia COVID que es muy necesario la adaptación a nuevos contextos de riesgo, la gestión del mismo riesgo, por lo cual con estas herramientas podríamos estar preparados no solamente para riesgos cotidianos, ya muy conocidos o hasta frecuentes, sino para ciertos riesgos complejos que sabemos van a seguirse presentando con mayor frecuencia en escenarios futuros. Con eso terminaría. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Daisy. Creo que tenemos que reflexionar en esto, sobre la educación resiliente y la educación para la construcción de la resiliencia. ¿Qué tanto estamos preparados en estos dos sentidos, ¿no? Y bueno, también aprovechar que lo comentó la doctora Daisy, pues está también la licenciatura en Ciencias de la Tierra, en donde abordamos precisamente estos temas de gestión del riesgo, y también la maestría en gestión de riesgo y cambio climático. Ambas convocatorias están abiertas en este momento. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a continuar con el doctor Miguel. Bueno, a todos los que nos están escuchando, les agradecemos por estar aquí participando con nosotros. Les recordamos que si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden hacer a través del chat de la sala del Meet, o bien también pueden a través del Facebook, estamos registrando los comentarios y preguntas, porque terminando las presentaciones de los investigadores vamos a dar un espacio para comentarios. Entonces, pues estamos al pendiente. También les pedimos a los ponentes que utilicen los 8 minutos. Bueno, entonces vamos con el doctor Miguel Alatorre. Él también es investigador del IGERC, del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICASH. Adelante, Miguel. Gracias, Andrea, y un gusto pues poder tener este espacio de reflexión. Yo me voy a enfocar en una o dos ideas muy sencillas que prácticamente ya fueron mencionadas anteriormente por los colegas, quizá de manera más amplia, pero a mí me gustaría pues enfatizarla y que nos quedáramos por lo menos con esta idea. La Tierra, que es en el centro de lo que estamos viendo en esta imagen, lleva más o menos 4.600 millones de años desde que fue formada, y en esa historia geológica ha pasado de todo: formación de continentes, formación de vida, extinciones masivas, cambios climáticos, movimiento de continentes. Y nosotros en esta historia somos muy recién llegados. Nuestra historia humana es muy pequeñita comparada con la historia geológica. Y sin embargo, nosotros a veces tenemos la percepción, cuando ocurre alguno de estos fenómenos, una erupción volcánica, un terremoto, un proceso climático, un proceso biológico, como en este caso la pandemia, que nos afectan de alguna manera, a veces menos, a veces más, a veces mucho más, como ahora. Pero cuando ocurre un proceso de esta magnitud, muchas veces nos sentimos
ofendidos, agredidos, traicionados, como que la tierra se hubiera puesto en contra nuestra, como que toda la tierra conspirara contra nosotros, cuando realmente nosotros como sociedad pues somos unos recién llegados en este mundo, y el mundo pues ha hecho y sigue haciendo lo que ha hecho durante su historia. A veces pensamos que nuestras estructuras económicas, nuestras estructuras sociales, institucionales, políticas, pues son lo que le da sustento al mundo y que el mundo tiene que adaptarse a él. Nos damos cuenta de que no, esta pandemia está poniendo muy en evidencia de que realmente nosotros somos los frágiles, nuestras propias construcciones humanas y nuestras percepciones de seguridad son las frágiles. Entonces por eso nos sentimos tan vulnerables, nos sentimos tan desconcertados, nos sentimos con tanto miedo, como mencionaba el doctor Cañas, porque sentimos que de repente esas fortalezas que habíamos construido se derrumban bajo nuestros pies, cuando en realidad lo que sucede es que el mundo ya siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido cambiante, siempre ha sido dinámico, los procesos que en él ocurren, pues siempre han estado ahí. La siguiente, por favor. Y entonces llegamos a esta idea de que nosotros somos las víctimas de estos procesos que ocurren de manera normal, digamos, en la naturaleza, en tiempos geológicos. Nos sentimos las víctimas, nos sentimos los ofendidos, nos sentimos los traicionados, cuando esos procesos que no son buenos y malos, sino simplemente son parte de la dinámica de la Tierra, de la vida, de la evolución, de la geología, de lo que es el mundo, de lo que es la historia, a veces nos afectan y a veces nos sacuden en nuestras construcciones, y es entonces cuando sentimos que nos están atacando y los sentimos malos. Y entonces hablamos de desastres, de catástrofes, y obviamente hay mucha gente perjudicada. Pero en realidad a veces la vulnerabilidad viene de nuestras propias construcciones. Los fenómenos en sí no son los desastres, esta concepción que se maneja mucho y que manejamos mucho. Los desastres no son lo natural. Lo natural es cuando nosotros como sociedad, como individuos, como seres humanos, no sabemos responder ante estos fenómenos que han estado en la historia, en la humanidad. Y yo creo que ese cambio de perspectiva de que nosotros somos los ofendidos, las víctimas, los traicionados, cambia mucho cuando lo vemos como que nosotros somos parte de este mundo en el que en donde tenemos que saber construir a partir de la realidad de este mundo como es, de este mundo, sus evoluciones, su dinámica, sus transformaciones, y en la medida en que nosotros nos vamos integrando a eso, donde las fortalezas no las ponemos en nuestras propias estructuras, sino las ponemos en el entorno y en el entendimiento del mundo, creo que va cambiando la perspectiva. La siguiente, por favor. Y bueno, creo que esta reflexión y estas moralejas que podemos sacar, de estos aprendizajes que podemos sacar de cómo la pandemia ha puesto en evidencia toda nuestra debilidad, lo efímero que son nuestras propias construcciones, lo vulnerables que somos ante procesos geológicos, biológicos, humanos, pues es que en general nosotros somos parte de este mundo, y creo que tenemos que entendernos como parte de este mundo de una manera mucho más amplia. Y creo que eso tiene que ser de una manera social, tiene que ser de una manera individual, tiene que ser de una manera comunitaria, hablando de conceptos como resiliencia, pero yendo más allá como parte de este mundo, no como víctimas, sino como pobladores que acompañan este proceso. Y yo creo que esa visión tiene que enfocarse mucho más en la educación, bueno, en todos los sectores de la sociedad, por supuesto, pero principalmente en la educación superior, que es donde se generan profesionistas. Y yo creo que tiene que ser una visión no solamente de los especialistas que se dediquen a estos temas, sino que permeen todas las áreas. O sea, esta visión de que nuestras estructuras económicas, políticas, sociales son vulnerables,
creo que tienen que permear en todos los aspectos de la educación superior. Ahorita se está dando cuenta lo vulnerable que son las estructuras políticas, lo vulnerables que son las estructuras económicas, lo vulnerable que son nuestros procesos de desarrollo. Y creo que todo eso tiene que estar inmerso, estos conceptos tienen que estar discutidos e inmersos en la educación superior. Entender que la realidad como la estamos viviendo es cambiante y que en la medida en que estamos preparando profesionales, cuando ellos se desempeñan, la realidad va a ser muy diferente. Entonces creo que este es el tipo de educación hacia donde tenemos que llevar la discusión, los aprendizajes, no solamente en las cuestiones específicas o especializadas como los licenciados en Ciencias de la Tierra, sino como una visión de desarrollo humano que también se manifieste a través de la educación superior. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. Pues sí, tenemos que siempre estar conscientes de que vivimos en un sistema complejo, ¿no? Vivimos en una realidad compleja, con una historia, y pues esto me pareció también de resaltar que no somos víctimas, somos acompañantes también de esta realidad, y tenemos que adoptar esta visión de gestión del riesgo en la educación, ¿no? Para precisamente, retomando los conceptos de resiliencia que mencionó la doctora Daisy, pues prepararnos para tener una educación resiliente y construir una sociedad resiliente. Bien, pues vamos a continuar con el siguiente exponente, que es el doctor Emanuel Díaz Nigenda, también del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Adelante, Emanuel. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por considerarme para el evento. Escuchando los comentarios de todos los compañeros, la doctora Rosa Margarita, a quien saludo, le envío un cordial saludo, el doctor Cañas también, como siempre. Realmente hay que rescatar muchas cosas, ¿no?, de lo que comentan aquí dentro de sus participaciones, ¿no? Aquí lo que me preocupa, francamente, y de acuerdo al título del foro, que realmente estamos atendiendo o tratando de atender nada más la educación superior. Pero yo pondría sobre la mesa no solamente la educación superior como tal, ¿no? El reto realmente es para la educación a todos los niveles, desde el nivel básico hasta los niveles más altos, superior, incluso nivel posgrado, como lo estamos experimentando hoy en día con la maestría que está en el instituto, porque realmente estamos saliendo de una zona de confort, de una serie de actividades a las cuales nosotros ya estamos adaptados a desarrollar, ¿no? Y realmente, como bien comentaba Miguel, la contingencia realmente está poniendo en evidencia la vulnerabilidad, ¿no?, nuestra vulnerabilidad. Pero a ciencia cierta realmente pudiésemos hablar de la vulnerabilidad del sistema educativo como tal. Como comentaba la doctora Margarita también hace unos momentos, por más esfuerzos que se hagan y a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, todavía hay personas que aún tienen problemas para la conectividad en las diferentes regiones del país, ¿no? Lo cual viene haciendo un poco más compleja la situación, porque lo que queremos es difundir el conocimiento, pero las condiciones realmente no están dadas para tal, ¿no? En ese sentido, como bien comentaba hace unos momentos, nosotros venimos desarrollando una serie de actividades o tratando de adaptar nuestras actividades para atender realmente el sistema educativo, ¿no? Y ante todo esto, tenemos que hablar, y retomo lo que mencionaba el doctor Cañas, realmente cambiamos nuestros roles, ¿no? Porque a pesar de los problemas que tenemos de la conectividad, los problemas con los avances tecnológicos y demás, el cambio en el ritmo de vida que estamos experimentando realmente es realmente espectacular, ¿no? No sé de qué otra manera pudiese llamarlo, ¿no? Pero realmente, si hablamos de los alumnos, así como nosotros, como el personal docente, realmente quienes estamos ahorita
experimentando todo esto, realmente podemos ver que el problema es más grande de lo que veíamos o como que pensábamos que iba a ser, ¿no? Estando en casa, y no me van a dejar mentir, hay que atender el trabajo, pero también en casa, dentro de casa, la dinámica de la casa o de las personas que estamos dentro de la casa demanda una serie de actividades o demás interacciones que realmente que tenemos que prestar atención, ¿no? Para los que tenemos niños pequeños, realmente demandan la atención y obviamente hace como que complica este desarrollo de las actividades tanto laborales como las actividades personales, ¿no? Se vuelve más complejo todo esto. Si yo sumo o platico, bueno, a mí me gusta mucho platicar con mis alumnos, y realmente ellos me comentan, profe, es que ya nos estresamos, ¿no? Y yo les comento, ¿no? Porque a final de cuentas creo que no solamente son ellos, no somos todos, ¿no? Realmente somos todos los que estamos estresados porque a final de cuentas somos todos los que cambiamos nuestro ritmo de vida y los que cambiamos radicalmente nuestras actividades como tal, ¿no? Entonces, si yo hablo solamente de nuestros alumnos como tal, ellos están inscritos en un sistema escolarizado, ¿no? Que de la noche a la mañana, bueno, ya tenemos más de un mes, ¿no? Están en un sistema que no es escolarizado, ¿no? O sea, cambiaron su sistema. Y realmente ellos no están preparados para cambiar su rol, ¿no? O la forma en la que ellos adquieren el conocimiento. O sea, tienen que cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y tampoco nosotros, ¿no? Porque nosotros no estamos ante una educación en línea, ¿no? No estamos en una universidad virtual, pero sin embargo hicimos nuestro esfuerzo para adaptar todos nuestros contenidos para llevarlo a esto, ¿no? Y hay una diferencia entre nuestros alumnos que están en un sistema escolarizado, totalmente una diferencia notoria entre estos alumnos y aquellos alumnos que eligen un sistema virtual o un sistema semiescolarizado, ya que ellos están conscientes de que tienen que comprometerse para el desarrollo de sus actividades, además de las condiciones laborales que tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta serie de variables que es totalmente compleja y que obviamente no podemos, como se dice, atender por separado, sino que todo va como variables dependientes. Entonces, todo esto nos da como resultado o se va a traducir en situaciones de estrés que impide que nuestras actividades sean desarrolladas de la mejor manera, por más esfuerzo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, al final, todas estas condiciones que nosotros estamos viviendo y que estamos experimentando, realmente necesitamos realizar un análisis, que el análisis espero que se lleve a cabo. De hecho, la universidad ya está atendiendo esta parte. ¿Por qué? Porque nos permitirá establecer unas áreas de oportunidad que permitan trazar estrategias para el mejoramiento de nuestro sistema educativo, ¿no? La universidad como tal está empezando a desarrollar una serie de programas educativos en línea. Ahorita tenemos unos que se están ofertando, pero nuestra mayor parte de oferta educativa es presencial, ¿no? O sea, todos estamos en la universidad. Entonces, todo esto pone como que en evidencia la necesidad de crear o de adaptar nuestros sistemas educativos a otro tipo de modalidades que no sea la presencial. Pero obviamente necesitamos que el apoyo también o el compromiso por parte de los alumnos para entender el rol que tienen que desarrollar para, el rol que tienen que tomar para desarrollar sus actividades y entonces hacerse del conocimiento que ellos están buscando, ¿no? Entonces, realmente todo esto se torna complejo porque a final de cuentas estamos en un futuro cercano incierto, ¿sí? Y ante esta incertidumbre nosotros tenemos que adaptarnos a la brevedad, ¿no? Porque si no nos adaptamos, pues obviamente, si realmente no visualizamos o no nos preparamos para lo que va a venir, pues realmente no vamos a llegar a ningún lado y obviamente vamos a terminar colapsando. Entonces, realmente la problemática actual que estamos viviendo, que está totalmente relacionada a los riesgos de salud por lo del COVID, coronavirus, realmente se están desviando todas nuestras atenciones y todo nuestro esfuerzo del sistema de salud se está yendo para acá, pero estamos descuidando otros, ¿no? Realmente estamos descuidando toda esta parte de protección civil para la atención de otro tipo de riesgos
y también ante otro tipo de riesgos sanitarios, de esos otro tipo de riesgos de salud, como tal de las que sufrimos en la ciudad, como lo que es el dengue. No se habla del dengue, pero si en un momento dado se llegase a presentar un brote, realmente tendríamos un colapso que no quisiera imaginármelo, pero creo que valdría la pena no descartar y obviamente no desviar la atención de lo que comúnmente veníamos estando acostumbrados, ¿no? Como bien comentaban, hay que aprender a vivir ahora con las nuevas variables que se presentan y que obviamente tenemos que aprender a vivir porque vinieron para quedarse, ¿no? Entonces, todos estos riesgos en salud que vienen a aportar o se suman a aquellos con los que comúnmente hemos estado tratando hasta hoy en día, como lo son el riesgo sísmico, como lo son el riesgo volcánico, el hidrometeorológico, el ambiental, entre muchos otros, que se suman a nuestra vulnerabilidad y que demuestran realmente qué tan frágiles somos ante todas estas situaciones, ¿no? En este sentido, y con esto quiero terminar mi participación, que realmente tenemos que prepararnos para lo que viene, pero en este sentido, creo que la educación tiene que reestructurarse, teniendo en cuenta que ahora la interacción, o mejor dicho, nuestra interacción entre individuos o como individuos, tiene que ser diferente a la que comúnmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve complejo, tenemos que estructurar, tenemos que pensar realmente hacia dónde vamos a ir y sobre todo aprender a vivir con las cosas nuevas que vienen pasando, porque realmente son cosas que desafortunadamente no se van a terminar. Seguimos en espera de vacunas, tenemos que aprender a manejar el estrés, ¿sí? Como bien mencionaba el doctor Cañas, pero al final de cuentas creo que si ponemos todos de nuestra parte, creo que podemos salir adelante y sobre todo haciendo caso de todas las indicaciones que se nos dan, ¿no? Entonces, realmente complejo el problema, no sabría a ciencia cierta hasta qué punto llegar, puesto que estos problemas de salud realmente se tornan complejos por la situación del momento en el que vivimos actualmente, y por más acceso que tengamos a la información, siempre los problemas tendrán su grado de complejidad, y hasta el momento realmente lo que tenemos que hacer es planear nuestras actividades, pero sobre todo yo rescataría esta parte de el compromiso para el desarrollo de las actividades, tanto por parte de los alumnos como parte del plantel docente, ¿no? A cualquiera que sea el nivel educativo, porque a final de cuentas un nivel educativo depende del otro porque es una cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el compromiso y la responsabilidad para el desarrollo de nuestras actividades es lo que nos va a hacer que salgamos adelante con el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Emanuel. Sin duda, esto representa una oportunidad para mejorar el sistema educativo. Necesitamos, pues, tal vez una reestructuración en todos los niveles y, pues, hacer este llamado a la solidaridad y el compromiso, ¿no? Que yo creo que ya hay muchas muestras de ello y, como lo comentaba la doctora Rosa Margarita, pues, todos nos tocó, pues, adaptarnos, ¿no? De un momento a otro y pues ha habido respuesta desde los estudiantes hasta nosotros como docentes, desde otras esferas también de la universidad. Bueno, pues ya terminamos la ronda de participaciones. Ahora sigue un espacio para responder en el caso de que exista alguna pregunta. Si alguien quiere participar de los que nos están escuchando, pues está el espacio para la participación. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Tenemos algunos minutos para ello. Entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, pues yo lo que les preguntaría a los ponentes, bueno, a ver,
aquí hay bueno, es más un comentario, voy a leer el comentario. Dice, la aparición y propagación del virus ha orillado a que tomemos medidas sanitarias y vayamos cambiando estilos de vida, puesto que este virus en tiempo real está colapsando sistemas y atenta contra la vida de nuestra especie. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, la crisis del cambio climático que a poco nos está acercando a una crisis de supervivencia. Mi pregunta es, ¿cómo puede aprovecharse esta crisis sanitaria para crear conciencia y acciones que ayuden a frenar el aceleramiento del cambio climático y con esto tener el tiempo y recursos necesarios para crear los medios de supervivencia? Muchas gracias, Sara Coutinho. Esa es la pregunta. ¿Alguno de los ponentes quiere responder esta pregunta? Bueno, sí, me gustaría comentarla. Efectivamente, ¿sí? Adelante. Efectivamente, todo este asunto de la pandemia que ha rebasado todas las esferas económicas, sociales, ha como desdibujado todos los esfuerzos que se venían haciendo con respecto al cambio climático, y de pronto la preocupación surgió más en torno a todos los efectos de la pandemia, y se empezaron a generar también otros problemas ambientales que no se habían visto antes. Por ejemplo, más incendios, el problema de mayor basura, mayor contaminación a los mantos freáticos, a los suelos, al agua, etcétera. Y como que la sociedad entró en una contradicción de pronto, y es algo que tenemos que hacer como mucha conciencia. Bien, dice la persona que ha hecho este comentario, que los efectos del cambio climático tienen ya una consecuencia que es quizá más letal que lo que es ahora la pandemia, porque sus efectos ya están claramente tipificados, posiblemente con incertidumbres en el futuro, pero de no cambiar el estado de la situación del manejo de los recursos, si no se tiene una conciencia mayor sobre los recursos naturales y un mejor uso, pues estamos también llevando al planeta en general a un colapso. Y esto es lo que no se quiere permitir, y por eso están los esfuerzos de los programas de acción climática a nivel internacional, nacional y los estatales, pues para contribuir a frenar, mitigar este deterioro y que no sea parte de este problema que tenemos hoy, de esta acentuación de todas las problemáticas que existen hoy día. Entonces sí, es un momento muy importante de que, por eso decíamos que al inicio, de que se tiene que entender todo este asunto de las pandemias y los otros fenómenos a los que vivimos, mediante una mirada pues global, mediante una mirada sistémica, porque lo que hagamos en un lado tiene repercusiones en otro. Entonces, quizá lo que más se ha visto de esta pandemia es que la globalización, en términos generales, es la que acentuó más este contagio a nivel mundial, pero esta globalización también está en la parte del deterioro ambiental mundial. La cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que tenemos hoy día con el cambio climático, pues son efectos concretos de la acción humana. Entonces, pues no olvidarnos de eso. Creo que en este sentido, lo que decía la maestra Andrea, de retomar toda esta parte de que tenemos que buscar todas estas herramientas para intentar que la formación de recursos humanos sea sistémica, de que encontremos en esta gestión de los riesgos, pues esta pertinencia para tomar entre nuestras manos la responsabilidad de cómo y cómo en el medio donde vivimos. Entonces, pues finalmente yo comentar que haciendo alusión a los dos programas educativos que tiene nuestra institución, la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos, que son dos de los programas educativos de mayor pertinencia hoy día,
y que pues ahí están la formación de recursos, lo que se requiere, y que hoy día pues son estos profesionales que están requiriendo en el campo. Así que pues ese sería mi comentario, maestra Andrea. Gracias, doctora Silvia. Hay otra pregunta y después voy a leer un comentario que nos escriben aquí desde la sala del Meet. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo ven la situación actual de la epidemia en Chiapas, la situación de los niños y la educación básica en Chiapas? ¿La alimentación y sus efectos en la salud es un factor decisivo en esta pandemia? ¿Alguien gusta responder esta pregunta? También ahí después tenemos otra más y ya de ahí vamos a dar oportunidad para el cierre del foro. ¿Alguien le gustaría responder esta pregunta? Sí. ¿Podría repetirla, Andrea? Sí, claro que sí. La pregunta es, ¿cómo ven la situación actual de la epidemia en Chiapas? La situación de los niños y educación básica en el estado. ¿La alimentación y sus efectos en la salud es un factor decisivo en esta pandemia? Sí, perdón, me voy a tomar el turno, el atrevimiento. Realmente creo que, como bien decimos, o como bien hemos tratado de abordar ahorita, el sector educativo es uno de los sectores que se vio afectado por la pandemia, ¿no? Por el coronavirus, ¿no? Realmente, de manera general, hay que entender que nadie estaba preparado para esto. Realmente ni gobierno federal, ni gobierno estatal, ni municipal, o sea, nadie, realmente ni uno como persona estaba preparado. O sea, hay que entender que no es solamente responsabilidad de uno, ¿no? Sino que es responsabilidad de todos, ¿no? Y hemos visto hasta ahorita que realmente la gente como tal no quiere entender la situación. Nos rehusamos prácticamente a querer entender o visualizar lo que está por venirse, lo que se está presentando, porque no estamos dispuestos a cambiar nuestro modo de vida. Ese cambio de modo de vida realmente es lo que nos ha llevado a tener una serie de problemas con los cuales nosotros hemos aportado al desencadenamiento de una serie de fenómenos como el cambio climático, porque realmente siempre queremos más, nunca estamos a gusto con lo que tenemos. Y siempre buscamos un responsable que atienda o que haga frente al problema que nosotros estamos desencadenando. ¿A qué voy con esto? En el sistema educativo, por ejemplo, por ahí estaba leyendo la pregunta de los niños, los niveles básicos. O sea, realmente me ha tocado escuchar comentarios de padres de familia que dicen, es que ya no aguanto a mis hijos en casa, ¿cuándo van a regresar a clases? No es posible que regresen hasta agosto, y muchas contradicciones, ¿no? O sea, realmente nosotros, si hablamos de un sistema educativo a nivel superior que es vulnerable, imagínense un sistema educativo a nivel básico en el que los niños realmente no controlan ni pueden medir ni magnificar ni siquiera el problema en el cual están inmersos, ¿no? Y que obviamente ni ellos tienen la culpa ni nosotros tenemos la culpa, realmente el problema está, ¿no? No nos interesa saber de quién fue la culpa, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿cómo le explicamos a un niño de 2 años, de 3 años a nivel preescolar, que realmente no debe chupar un juguete o que no se debe llevar las manos a la boca después de abrir la puerta o incluso estar las 24 horas atrás de ellos? Realmente es complejo, ¿no? Realmente es complejo atender esta situación. Entonces, aquí, por eso hablaba hace rato de un compromiso, ¿no? De un compromiso de los alumnos, pero de los alumnos a nivel superior, a nivel de posgrado, y un compromiso de los docentes, ¿no? Pero también no hay que olvidar el compromiso que tenemos como padres de familia, ¿sí? Para educar, para ayudar a nuestros hijos, porque así como lo he mencionado en muchas reuniones académicas que tenemos o de padres de familia, en la cual la educación, para que la educación surta efecto, necesitamos una conjugación de un trinomio, ¿no? Que es el docente, el alumno y los papás en casa. Si uno de los tres falla, entonces esto no tiene sentido.
entonces vamos a fracasar. Entonces tenemos que tener, debemos de tener el compromiso de las tres partes para que realmente nuestro sistema educativo funcione. Si realmente uno de los tres falla, porque uno de los tres puede fallar, e incluso ahorita la vez pasada estábamos platicando, y los alumnos me dicen, profe, es que estando en casa me tengo que ir a trabajar, ¿no? O tengo que hacer, me piden que yo apoye en casa, que es a lo que mencionaba también en mi participación. Y entonces yo lo comentaba en una reunión académica, y yo les decía, es que hay que hacer entender a los padres que realmente los muchachos deberían estar atendiendo un horario escolar en estos momentos, que realmente los están tomando como que si los muchachos estuvieran de vacaciones, o quizá también hay que entender que quizá los muchachos es lo que están demostrando en casa, ¿no? No sabemos, ¿no? Son una serie de factores que quizá va a ser complejo definir o identificar, por así decirlo, y atender. Entonces vuelvo a caer, el compromiso es de todos, ¿no? Y obviamente toda esta reducción de las actividades va a tener repercusiones, quizá positivas en este sentido en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que se suman, me paso a la siguiente pregunta que estaba por ahí, que se suman a las muchas otras fuentes más que hay, ¿no? De emisiones como son los incendios, y que eso sí, obviamente por las lluvias ya se contuvieron un poco, pero en semanas pasadas realmente teníamos las noticias de que aquí en el Parque Cañón del Sumidero, no recuerdo bien a ciencia cierta cuántas hectáreas se quemaron. Pero nosotros pudiésemos pensar que todo es bueno, que algunas cosas son positivas o tienen impactos positivos, como en este caso las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ahí hemos leído alguna publicación que dice que la calidad del aire ha mejorado, realmente que el planeta respira y cosas por el estilo, ¿no? Y sin embargo me acabo de encontrar una nota ayer, antier, que decía que la Ciudad de México, a pesar de las acciones de la reducción vehicular y demás del uso de combustibles fósiles, estuvo a punto de declarar contingencia por ozono la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando, ¿no? La atmósfera como tal es muy dinámica, es compleja, realmente no terminamos de comprender al 100% los fenómenos, por más tecnología que tengamos. Entonces siempre va a haber una variable que se nos esté pasando de lado, y entonces es complejo, ¿no? Ciencias de la Tierra, vuelvo a decir, complejo, muy complejo, así como el problema que tenemos actualmente. Ok, pues muchas gracias, doctor Emanuel. La doctora Rosa Margarita pidió la palabra, de ahí vamos a darle la palabra a la doctora Daisy. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces aquellas preguntas que no alcancemos a responder, ya veremos la forma de llegar las respuestas por correos, y aquellos que puedan poner ahí en la conversación su correo. Muchas gracias, doctor Emanuel. Entonces, doctora Rosa Margarita, usted quería comentar algo. ¿Me escucha, doctora Rosa Margarita? Creo que ahorita tuvo problemas de conexión la doctora Rosa Margarita. Si no, bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Daisy. Hay una pregunta en el chat que va dirigida a la doctora Daisy. Dice, buenas tardes, la doctora Daisy mencionó el marco de Sendai. Me gustaría saber qué otras líneas de acción tiene este marco. Entonces, doctora Daisy. Sí, de manera muy puntual, había hablado ya de una que es muy importante, que es comprender el riesgo, y hay otras tres que también son fundamentales, que tienen que ver con el fortalecimiento y la reducción de riesgos, la inversión para este objetivo y finalmente la preparación para la emergencia ante desastres. Y estas líneas de acción se vinculan muy bien con la estrategia que mencioné de la UNICEF respecto a esta resiliencia entre niños y jóvenes, porque nos habla de varios marcos o varios escenarios de preparación en donde por supuesto está la prevención,
la parte de mitigación, la protección, que es respecto a la alerta y la preparación para el mismo, para el evento, y finalmente la participación, en donde están inmersos todas las demás etapas, pero además donde es muy importante que la ciudadanía participe de esta efectiva en temas como la reconstrucción, la respuesta y también la rehabilitación de una vida cotidiana. Eso es básicamente las líneas que me hicieron falta abordar respecto al marco de Sendai. Gracias. Ok, muchas gracias. El doctor Cañas, ya para cerrar, tenía una pregunta ahí dirigida más a su participación. ¿Le gustaría comentar algo? Con mucho gusto. Mira, en estos momentos que estamos confinados, pues nos dormimos tarde y nos levantamos tarde. Tenemos horarios diferentes para desayunar, para comer, para cenar y otras actividades que no hacíamos en nuestra rutina diaria. Lo que necesitamos hacer en el momento en que volvamos a nuestras actividades es recuperar esa estructura de sueño. Y aparecerá los primeros días muchos problemas, uno de ellos el insomnio, y que debemos atenderlo. Tenemos que aprender a volver a dormir bien y mantener nuestros hábitos bien estructurados para no tener problemas. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Cañas. Creo que ya está por ahí la doctora Rosa Margarita. Si me escucha, puede comentar, por favor. Bueno, creo que no puede acceder al audio. Bueno, pues yo creo que con esto estaríamos cerrando. Hola. Ya. ¿Me escucha? Ya. ¿Me escucha? Sí, ya la escuchamos. Ok, no, era rápido, ya que estamos terminando. Era para agregar sobre la pregunta anterior que preguntaban sobre el impacto de esta epidemia en la nutrición de los niños. Mucho tiene que ver. Para empezar, un niño desnutrido es un niño inmunológicamente deprimido y por lo tanto mucho más factible que la infección tenga un impacto desfavorable en su organismo. Pero además ha afectado cuando los niños se quedan en la casa y ya no pueden asistir a la escuela y estaban los alimentos estos que se les da a los niños de bajos ingresos para complementar en la escuela, también se pierde eso. Además, muchas familias económicamente están muy afectadas por la epidemia. Entonces ahora sí hay más bocas que alimentar y por lo tanto el impacto en la nutrición también se ve. Y si a eso sumamos el problema de la agricultura, que muchos no están trabajando o se han suspendido las actividades en el campo, pues también la alimentación juega un papel importante y ha tenido un impacto poderoso en esto de la epidemia. Era eso mi comentario. Muchas gracias. Sin duda, pues esta situación tocó todas las áreas de la sociedad y algo también importante de profundizar, que podría ser otro tema para otra conversación, sería la cuestión de toda la producción agrícola, el sector rural, la alimentación, etcétera. Pues vamos a ya ir concluyendo con este espacio. Para hacer una reflexión final, retomando algunas de las participaciones de nuestros ponentes, tenemos al doctor Estrada, Ricardo Estrada. Él es director de investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNICACH. Entonces, pues le damos la palabra, por favor, para que nos dé las principales conclusiones. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. De verdad agradecemos que estén dedicando tiempo para esto, esta experiencia que también deriva de los efectos de
del COVID en materia de lo que la universidad está haciendo y replanteando para poder seguir en este nivel de calidad de la educación. Y bueno, quiero hacer un repaso muy rápido porque, y perdón también si omito algo, pero realmente felicitar primero a los compañeros que de manera magistral abordaron este tema, el tema del análisis de cuáles son los retos que enfrenta la educación en los tiempos del COVID, y hablábamos en particular de la educación superior. Y bueno, quisiera hacer un recuento muy rápido. La doctora Silvia dijo que es muy necesario ajustar la educación a los cambios dinámicos del entorno y que además ajustarnos en cómo afrontar los escenarios actuales, inmediatos y a largo plazo, porque nos invita a virar hacia una educación virtual, sistemática, holística y resiliente. Creo que en esto descansa esa riqueza de su ponencia. Efectivamente, tenemos que virar hacia allá, hacia esa educación que va de lo presencial a lo virtual, buscar una educación sistemática desde todos los frentes, holística desde el interior y el exterior, y por supuesto resiliente. De manera muy interesante, la doctora Margarita nos dice que efectivamente el impacto que ha tenido la educación superior y en particular dentro de la universidad en materia de estudiantes es que han incrementado esa percepción del riesgo. Ahora están mucho más atentos a su cuidado, al autocuidado, a la autoprotección y a la protección de los que los rodean. Como universidad también nos ha llevado a echar mano de las herramientas virtuales, a mejorar los mecanismos de protección de la comunidad universitaria, a cambiar los mecanismos de manera vertiginosa del proceso de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto, desde el punto de vista del posgrado y de la investigación, a buscar una investigación mucho más colaborativa, no solo al interior de la universidad, sino también al exterior de esta para fortalecer estos mecanismos de enseñanza. Y en la parte de los docentes, muy bien también lo expresaba, es que nos está tocando desaprender para reaprender, ¿no? Es decir, afrontar este nuevo reto de la alfabetización tecnológica que efectivamente los tomó fuera de base a muchos. El doctor José Luis Cañas, es cierto, esta pandemia al interior de la universidad y al interior de los hogares ha incrementado los miedos, pero también muy bien apunta que favorece el reencuadre de los propios proyectos de vida, ¿no? También entendemos y lo hemos escuchado que el tema de la depresión, la violencia intrafamiliar también se han incrementado, pero también nos está invitando a que modifiquemos esta forma de relación. Hay cambio de roles al interior del núcleo familiar, por supuesto, y al interior también de la familia universitaria también hay cambio de roles, hay una nueva forma de relacionarnos, hay un ajuste en la dinámica de las reglas familiares y de las reglas también institucionales, y por supuesto nos invita a construir esto que bien apuntaba, una rutina placentera, una rutina armónica que nos permita alcanzar los propósitos para los cuales fue creado. Hablo en particular de la universidad. La doctora Daisy puntualizó en algo que efectivamente creo que debemos poner los ojos como universidad, que hacemos educación superior. Y es en eso, de los 5 tópicos, me quedaré con el tema de la educación, que es el tema que aborda este foro. Efectivamente, ir hacia lo resiliente y hacia la construcción de la resiliencia. Por supuesto, las universidades tenemos que hacer un giro, tenemos que incorporar a nuestra forma de educar, ¿sí? El crear estos expertos en la gestión del riesgo, desde todos los ámbitos, desde todas las aristas y desde todas las áreas del conocimiento. Creo que nosotros estamos llamados a que tanto la resiliencia como la construcción de la resiliencia sí se incorpore en nuestros planes de estudio de manera transversal. Esto de la pandemia, esto de los riesgos y esto de todos los fenómenos que luego nos enfrentamos, nos deben hacer reflexionar, nos deben hacer llegar hacia la búsqueda de nuestras formas de enseñanza y de nuestros planes de estudio, incorporar estos 2 conceptos interesantes, esa capacidad de afrontar y de reponernos, ¿no?, ante una situación de desastre. Doctor Miguel, con mucho
me gustó mucho la forma en que nos regresa a la realidad. Efectivamente, la historia geológica es por mucho más longeva que la presencia humana. Y cuando enfrentamos estos fenómenos, como la pandemia, efectivamente nos sentimos ofendidos, agraviados, pero también nos ayuda a entender de que somos vulnerables, ¿no? Y que ante estos procesos cambiantes continuos de la Tierra, más bien no sabemos cómo responder, no estamos preparados, y en esa medida nos invita a que nos integremos a este entendimiento de los fenómenos que ocurren y cómo además debe ser nuestro actuar, que debe ser más preventivo que reactivo. Y estos fenómenos en materia también de la educación nos lleva a eso, a replantearnos que debemos ser más preventivos que reactivos. Y el reto de la educación superior, por supuesto, es asumir una visión integral de la gestión del riesgo y formar, como bien lo decía la doctora Daisy, formar profesionales con esta visión. El reto para la educación, bien lo apuntas, doctor Nigenda, es para todos los niveles, no solo es para el nivel superior, porque si desde el nivel básico cambiamos esta cultura, incorporamos estos temas, pues por supuesto que al llegar a la educación superior y a la educación del posgrado, estaremos mucho más preparados para atender de mejor manera. El proceso de adaptación de lo escolarizado, del sistema escolarizado a lo virtual, es, creo que el más grande de los riesgos a los que nos ha de los retos a los que nos ha enfrentado esta pandemia. Y en la medida de que nosotros apliquemos velocidad y nos adaptemos a estas nuevas realidades, en esa medida, por supuesto que seremos mucho más capaces de responder a lo que este mundo cambiante nos está demandando. De todas estas participaciones, yo resalto estas conclusiones. Primero, debemos transitar hacia una educación resiliente. Segundo, ir de manera muy rápida de lo presencial a lo virtual, porque efectivamente este virus llegó para quedarse. Y por tanto, tenemos que aprender a manejar las variables que concurren en este cambio. La otra, sin duda tenemos que cambiar nuestras formas de convivencia al interior de las universidades y también al interior de las familias. Y por último, como institución superior, como Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el reto es que tenemos que brindar las herramientas necesarias para cambiar estos modelos. Tenemos que ajustar nuestros programas educativos para continuar vigentes en el escenario como lo que hoy somos, una universidad de calidad reconocida, ¿sí? Y tenemos que hacer procesos intensivos, muy serios, de capacitación, tanto para los docentes como para los alumnos, pero también para el personal administrativo, para que nos adaptemos a estos nuevos ambientes y a estos nuevos retos que está enfrentando la educación superior. Creo que en resumen, podemos decir entonces que estas 4 cosas que dije al final, las debemos analizar y poner en marcha, que de hecho ya las pusimos en marcha de manera obligada. Considero pues que sí, la educación superior tiene retos y que la educación superior muchas veces no lo queremos o nos rehusábamos a hacerlos concurrentes con la dinámica del mundo, con lo cambiante y con lo que los humanos, aunque somos mucho más breves que el mundo en sí, hemos venido afectando a nuestro entorno. Yo agradezco mucho, de verdad, las ponencias bastante interesantes, muy claras, y dejo ahí el mensaje del rector, el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, que es que la universidad, en esta pandemia, estamos comprometidos a ajustarnos y a seguir teniendo el nivel de calidad que nos ha mantenido en el ámbito nacional e incluso internacional. Yo agradezco a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar y a cerrar y a dar conclusiones en este foro, que, repito, esta experiencia también de estos foros llegaron para quedarse y que van a formar parte de la divulgación científica, que es una tarea de la Dirección General de Investigación y Posgrado,
que tengo el honor de dirigir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. Pues con esta participación terminamos este primer foro. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron siguiéndonos a través de Facebook y también a través de aquí de la sala de Meet. También agradecemos enormemente a todos los investigadores que participaron. Muchas gracias también al equipo técnico que estuvo ahí viendo que funcionara la transmisión. Hizo falta responder algunas preguntas. Ya las enviamos a los ponentes y veremos la forma de hacerla llegar. Pues también muchas gracias por seguirnos y bueno, hay un reto por delante y continuar con este tipo de ejercicios, sin duda no será el primero. Y pues también nada más para cerrar, recordar que en la UNICACH hay 2 programas educativos de mucha pertinencia, la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Las 2 convocatorias están abiertas y bueno, los invitamos a que revisen la información. Pues muchas gracias y saludos a todos.